en iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Cuando estudiaba este salmo, hermanos, que es un salmo muy extenso, trae alrededor de 40 versículos, el salmista hace mucho hincapié en no te alteres, no te impacientes, confía, espera, espera y espera. Se hace muy repetitivo la palabra de esperar en el Señor. Y a menudo, hermanos, como seres humanos, si algo no tenemos nosotros es paciencia. Al menos la mayoría. Por ahí hay un dicho mundanillo que dice que la paciencia es una virtud. Lo cual es verdad, es un lujo en los seres humanos tener paciencia. Y sobre todo en estas épocas, hermanos, donde todo está al alcance de nuestra mano. Ya, es más, ya hasta piensan por nosotros. La inteligencia artificial es capaz de pensar por ti si te da flojera pensar. Hacer el mandado, muchos ya no vamos a hacer mandado al Esmar o al súper, solamente nos metemos a la computadora, escogemos lo que tenemos que hacer, pagamos y vamos a recoger el mandado o que nos lo traigan a la casa. Y si todavía a lo mejor a mí me gusta ir al súper porque me relaja, en vez de formarme en la filota voy al autocobro, yo mismo me cobro el mandado, pago y me voy, sin necesidad de un cajero, sin necesidad de nada. Porque todo es tan rápido, hermanos, que eso ha aumentado a que el ser humano sea impaciente. No tenemos paciencia, hermanos, y principalmente se hace evidente cuando pasamos situaciones y circunstancias adversas. Cuando pasamos cosas, hermanos, cómo nos cuesta ser pacientes. Muchas veces ligeramente vamos y aconsejamos a los hermanos, es que tiene que esperar en el Señor, hermanos, tiene que esperar en Dios, confiar en Dios, pero cuando dijera mi abuela, la tortilla se voltea, cuando somos nosotros los que estamos pasando esa circunstancia adversa, ¿cómo es difícil confiar en el Señor en el sentido de esperar en Él? Quisiéramos, hermanos, que el tiempo pasara rápido, que el Señor contestara ya, que rápido me resolviera mi enfermedad, mi problema, o que rápido calmara a ese vecino molestoso que solamente se la pasa fastidiándome, y queremos que todo se resuelva rápido. ¿Y qué tanto, hermanos, realmente estamos pecando contra Dios al ser impaciente? Ahorita vamos a ir descubriendo qué es lo que el salmista nos quería decir con este salmo y cuáles son las bondades o cuáles son los beneficios de esperar en Dios. Vamos a orar, hermanos, para poner esta predicación en manos de Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana por las alabanzas que te hemos entonado, Señor, los cánticos espirituales que te hemos dado como muestra de nuestra adoración. Ha llegado la hora de escuchar tu palabra, Señor, de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y que tu palabra quede en nuestros corazones y la pongamos en práctica, Señor. Que seamos hacedores y no solamente oidores, Señor, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. El Salmo 37 empieza con un imperativo, hermanos. No es opcional, no es si tú quieres, no es si te gusta, no es si no te gusta. Es un imperativo cuando dice, no te impacientes. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pero me llama la atención que dice el salmista, no te impacientes. Me di a la tarea, hermanos, de lo que significa la palabra, de buscar qué significa la palabra impaciencia. Y la RAE lo define de la siguiente manera. La impaciencia, y ojo aquí, hermanos, es la intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar.
La impaciencia, hermano, es una intranquilidad, es una desesperación, es una angustia que nosotros experimentamos cuando algo nos molesta o cuando algo no acaba de llegar o cuando algo no se ha solucionado en nuestra vida. La impaciencia, hermanos, puede ser que yo estoy pasando una situación difícil y ya estoy desesperado porque no se resuelve a mi favor o no se resuelve como yo esperaría que se resolviera, válgame la redundancia, o porque Dios está tardando mucho desde mi propia percepción y no ha resuelto nada. Tomando en cuenta esta definición, hermanos, quiere decir que la impaciencia es un pecado contra Dios, porque al nosotros ser impacientes estamos desconfiando de sus promesas y estamos desconfiando de lo que Él hará en nuestra vida. Y el salmista aquí se enfoca mucho en las personas que ven que los impíos prosperan, que a los impíos les va muy bien y a nosotros nos va todo lo contrario. Por eso dice el salmista, no te impacientes a causa de los malignos, no envidies a aquellos que hacen iniquidad. El primer punto, hermanos, que el salmista ordena es no impacientarnos, y eso es muy difícil. Es muy difícil, muy humanamente hablando, muy complejo de llevar. Ser paciente, hermano, no es nuestra virtud. Ser paciente no es nuestro principal fuerte, hermanos, es todo lo contrario. Y a veces, hermanos, y eso se da hasta en la vida real, sobre todo cuando van manejando, hermanos. Ahí los cristianos, hermanos, luego se bajan de la cruz y y rebasan y van por acá, chocan y, ay, Señor, ¿por qué a mí? Pues por tu impaciencia, hermanos. Porque no fuiste paciente, porque no supiste esperar el momento, hermanos. Ahorita vamos a ir viendo las consecuencias de la impaciencia. Esta es una tan real y tan cercana que experimentamos a menudo, todos los días en nuestra vida. Pero ¿qué hay, hermanos, cuando nosotros, hermanos, empezamos a ver que la impaciencia nos empieza a dominar porque estamos viendo ciertas injusticias que parece que Dios no resuelve? ¿Qué pasa cuando estamos pasando adversidades y ya hemos orado y hemos pedido al Señor que nos ayude, que nos conteste y parece que Dios tapó sus oídos y que no nos escucha porque no nos ha respondido? En la Biblia, hermanos, se da el caso de un personaje que estuvo así de pecar contra Dios a causa de su impaciencia. En el Salmo 73, hermanos, si gusta ir ahí, Asaf pasó una situación de impaciencia al ver tanta injusticia y tanta maldad. Su propio corazón le había dicho que Dios era injusto porque estaba permitiendo que los impíos prosperaran mientras a él estaba yendo, como dice la chaviza, como se dice popularmente, le estaba yendo como en feria. Salmo 73, versículo 1 dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Fíjese, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ahora vaya al versículo 12 de ahí mismo. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf, hermanos, está contando cómo su desesperación y su impaciencia le llevó a ver injusticia en este mundo. ¿Cómo es posible que yo he guardado mi corazón? ¿Cómo es posible que yo he sido fiel? He lavado mis manos en pureza y a mí me están azotando todas las mañanas. Mientras estos impíos hijos del diablo blasfeman contra Dios, hacen y deshacen y mira, tienen casas, tienen coches, tienen carros, no se enferman, les va muy bien. ¿Qué pasa conmigo, hermanos? Diría uno por allí, o decía Asaf. Pero el Salmo 37 nos dice, hey, espera en Dios, no te desesperes, no te impacientes a causa de los malignos, porque Dios a su tiempo va a actuar en justicia.
Pero nosotros, hermanos, como humanos que somos, como naturaleza caída, nos desesperamos muy rápidamente, porque a nadie nos gusta pasar por la desesperación. A nadie nos gusta pasar por la aflicción. ¿Quién le gusta estar en el 66 todo el tiempo? Es horrible, hermanos. Es horrible y muchos los hemos vivido. Yo estaba hasta aquí, así siéndolo honesto, hasta la coronilla de estar en ese lugar. 4 veces en ese lugar con diferentes familiares y por largos periodos. Mi papá, mi hermano, mi mamá y luego mi otro hermano, y estar ahí escuchando los quejidos y luego que esto, cansado, fastidiado, gastando pasajes, gastando comida. Es algo muy desesperante y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a ayudar? ¿Hasta cuándo vas a responder? Y uno desea, y aparte el dolor de ver a tu familiar ahí conectado y que lo van a operar, es horrible, hermanos. Es un dolor muy feo y te desesperas y te impacientas, hermanos. Pero, hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ser pacientes, a esperar en Dios, porque si nosotros empezamos a desesperarnos, nos puede pasar lo que le pasó a Asaf. Asaf dijo, en vano he limpiado mi corazón. Muchos dicen, no, pues sí, mira cómo les va a estos impíos, pues mejor yo me hago igual que ellos y me va a ir mejor. Y muchos cristianos han llegado a decir, desde que yo me hice cristiano, lejos de irme bien, me va pero súper mal. Perdí mi trabajo, mi esposa me abandonó, o mi esposa se opone a mi fe, o esto, lo otro, y empezamos a ver las injusticias, entre comillas, que Dios permite en nuestra vida. Y Asaf, hermano, Asaf estuvo a punto, dice, casi se deslizaron mis pies a hacerse igual que ellos, porque él decía, ¿por qué tanta injusticia? Y se desesperó, se impacientó. También esto le pasó al profeta Habacuc. Vaya Habacuc capítulo 1, hermanos, versículo 2. Habacuc, hermanos, llegó a cuestionar a Dios por qué permitía tanta maldad. Habacuc capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En español, por eso hay tanta injusticia en la tierra. ¿Por qué, Dios, me permites ver tanta maldad en la tierra? ¿Por qué me permites ver tanta injusticia y tanta iniquidad? Casi hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto. Habacuc se desesperó y cuestionó a Dios. Y la impaciencia, hermanos, es peligrosa cuando no sabemos esperar en Dios, porque nos puede llevar a tomar malas decisiones. Primer punto que nos puede, hermanos, llevar a la impaciencia es a desviarnos de la voluntad de Dios. Vemos lo que Asaf dice, casi se deslizan mis pies, casi me voy al mundo, a la iniquidad junto con aquellos que hacen maldad y les va muy bien. Muchas veces, hermanos, así pensamos. No, yo me la paso todo el día orando, me la paso todo el día ayunando y lejos de irme bien me va mal. Mi vecino adora ídolos, se droga y le va muy bien. Pues ¿para qué voy a la iglesia? Mejor me quedo igual. Y eso nos puede, hermanos, llevar a tomar una decisión desacertada. Y tristemente, hermanos, muchos creyentes, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, en vez de aferrarse más a las promesas del Señor, lo primero que hacen es irse de los caminos del Señor. Porque piensan que ahí sí se van a resolver sus problemas. Probablemente te puede ir peor. Y si tú le perteneces al Señor y si tú realmente eres salvo por gracia, Dios te va a traer a juicio más temprano que tarde. Y no hablo del juicio eterno que de condenación, sino de ese juicio o de la disciplina como lo conocemos allí. Recuerde que la Escritura dice que Dios al que ama, corrige y azota al que tiene por hijo. Si usted se desespera y usted se quiere hacer igual que ellos, igual que los impíos, y usted es un hijo de Dios, Dios lo va a azotar, no le va a ir bien allá afuera. Y si le va bien allá afuera, después de que usted se aparte de los caminos del Señor, solamente significa una cosa: usted nunca le perteneció a Cristo. Nunca. Satanás no va a molestarte si tú le perteneces a Él. Eso tenlo por seguro. Si tú le perteneces a Cristo, tendrías que esperar que estas cosas te pasen a ti.
El día de ayer miraba un video de una muchacha que decía, después de 24 años dejé de ser cristiana. Y empezó a contar su historia y su historia. Tristemente, acorde a lo que ella dice, pues estaba en una secta, de esas iglesias estrictas que hasta mirar una mosca volando es pecado. Y eso lo llevó a tomar una mala decisión. Se desesperó, se impacientó y dijo, no, esto no es de aquí, y se fue. Y ahora pues ya está haciendo su video de que no, que la iglesia, y tirándole hate, como dice la chaviza, a Dios. Porque la impaciencia, la desesperación nos llevan a tomar una mala decisión. Yo no sé si ella es salva o no es salva, ojalá que sí, y que Dios la restaure y que la traiga nuevamente a sus caminos. Pero muchas veces, hermanos, queremos irnos pensando que así ya somos más felices. Decía ella en su video, es que ahora yo puedo ser yo misma. Ahora puedo yo seguir mi corazón y mis sueños. No está mal que tú tengas planes y proyectos, pero no va por ahí. El Señor nos dice que tenemos que esperar en Él, y aunque a veces nosotros como seres humanos no entendemos por qué pasan tantas maldades aquí en la tierra, Dios tiene el control. Yo veía las noticias de esta parejita que tiró a su niño a un basurero como si fuera un desecho. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado de tanta maldad? Y los comentarios que decían, ay, menos mal que no era un perrito o un gatito. O sea, comentarios de ese tipo. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que estos hijos de Satanás hagan esto? Y nosotros en nuestra propia opinión, en nuestra propia percepción podemos decir, Dios ya se tardó en hacer justicia. O Dios está tardando en hacer justicia. Pero no, hermanos, la Biblia dice que Dios tiene todo bajo control. Y aquí el mismo Salmo 37 dice que llegará el día en que el inicuo no existirá más. Vamos a buscar su lugar y no estará ahí más, pero mientras tanto, dice el salmista, no te impacientes a causa de los malignos. No tomes malas decisiones que te pueden llevar a desviarte de la voluntad de Dios por tu desesperación, por tu impaciencia. Otro punto que nos puede afectar debido a nuestra desesperación e impaciencia es tomar malas decisiones. Y en la Biblia, hermanos, tenemos el registro de una muy mala decisión, a pesar de que Dios ya había hablado. La desesperación llevó a una persona a tomar una muy mala decisión que hasta hoy sigue teniendo consecuencias en el mundo. Y eso lo encontramos en Génesis 16, hermanos. Vaya Génesis 16, capítulo 1 al 4. La impaciencia, hermanos, nos puede llevar a desesperarnos y tomar decisiones a la ligera sin pensar más allá de nuestras narices. Génesis 16, 1, 4, hermanos, en contexto, Dios, hermanos, le había prometido, más bien, habla sobre la relación entre Sara y Abraham. Sara era una mujer estéril, no podía tener hijos. En aquel contexto cultural, el que una mujer no pudiera tener hijos era lo peor del mundo. O perdón por la palabra, pero era como ser una persona inútil, como una rama seca, sin fruto. Y las mujeres entraban en desesperación. Ahí tenemos el caso de Ana, que vivió en amargura y en depresión porque era estéril, porque no podía dar hijos. Tenemos el caso de Sara. En su desesperación, en su impaciencia de no poder tener hijos, le dice a Abraham que se acueste con Agar, su esclava. Fíjese lo que dice. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sarai estaba desesperada, no puedo tener hijos, ¿qué hago para darte hijos? Si Dios me ha hecho estéril, decía Sarai. Bueno, acuéstate con mi sierva Agar. Y resulta que se embaraza Agar y luego miraba con desdén a su patrona. Así como que, éjele, yo sí puedo tener hijos y tú no. Entonces esto llevó una frustración a Sarai que la terminó corriendo. Pero aquí no está el detalle, hermanos. El detalle es que un capítulo antes, en Génesis capítulo 15, del 4 al 6, Dios ya le había prometido descendencia a Abraham. Dios ya le había dicho a Abraham que sus descendencias serían como las estrellas. Vaya ahí a Génesis 15, 4, 6. Aunque no estoy seguro de la cronología en que está escrito Génesis, fíjese lo que dice ahí.
15, 4 al 6, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará o sea, el hijo de su esclava, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le había creído a Dios, pero Sanaí se desesperó y llevó a tomar una mala decisión. Pero lo peor es que Abraham le siguió el juego. Bien sacrificado él, dijo, bueno, está bien, me voy a sacrificar por ti, me voy a dormir con Agar. Y esa mala decisión, aunque todo tiene un porqué, porque era necesario que todo eso aconteciera, pero humanamente hablando, tuvo malas consecuencias. Ahí están los ismaelitas y los israelitas y un pleito entre Palestina y todos esos países que hoy en día no se pueden ver. Entonces, hermanos, no esperar en Dios, no saber esperar en la voluntad de Dios nos puede llevar a esto, a tomar malas decisiones. Hay muchos problemas a veces que vienen a nuestra vida y en nuestra desesperación tomamos malas decisiones y al ratito ya empiezan a salir las consecuencias de ¿por qué no me esperé? No falta el joven o la joven que se siente ya quedada o quedado y siente que ya no se va a casar y es que ya estoy muy grande y ya nadie me va a hacer caso y esto, pues con el primer mundano que yo veo, con eso véngase. Y luego están las malas decisiones. La impaciencia y la desesperación nos llevan a tomar malas decisiones. Y eso nos hace llevar al tercer punto, desobediencia deliberada. Primera de Samuel, no vamos a ir por tiempo, se los voy a explicar. Primera de Samuel 13, del 7 al 14, Dios le había dado instrucciones claras y específicas a Saúl, de que tenía que esperar a Samuel para que Samuel fuera a ofrecer sacrificios a Dios. Y resulta que pasaban los días y los hombres temblaban de miedo y Saúl ya estaba desesperado porque Samuel no venía. Y a Saúl se le hizo tan fácil decir, bueno, yo ya esperé el tiempo prudente, Samuel no viene, yo voy a ofrecer sacrificios a Jehová. Y cuando estaba ofreciendo sacrificios a Jehová, viene Samuel y dice, ¿qué has hecho? No, pues es que teníamos un chorro de tiempo esperándote, ¿no venías? Pues decidí hacer yo el sacrificio. Y a eso le costó que Dios rechazara a Saúl. Que Dios rechazara su casa, lo despojara de su reinado y le fue como en feria a Saúl. Por su desesperación, por su impaciencia que lo llevó a desobedecer deliberadamente instrucciones claras y específicas que Dios le había dado. Que solo Samuel podía ofrecer sacrificios a Dios. Fíjese hasta dónde nos puede llevar nuestra desesperación, nuestra impaciencia. Hermanos, parece que la impaciencia, hermanos, es algo que muy pocas veces pensamos en las consecuencias, hermanos, pero la impaciencia sí tiene consecuencias. Y consecuencias graves. No lo vemos porque a veces en nuestra rutina diaria y que andamos aquí y nos desesperamos, lo vemos hasta como normal. No, con él no, porque él es bien impaciente, no. Mira, mejor apúrate rápido y llévalo porque si no ahorita se te va a enojar. Ya lo vemos como normal, dijera la chavista, romantizamos la impaciencia. Pero eso nos puede llevar a cosas así. Otro punto que nos puede llevar también nuestra impaciencia, hermanos, es a blasfemar contra Dios. En Números 21, de 4 al 6, los israelitas, hermanos, se quejaban mucho de Dios. Fíjese lo que dice. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó. Bueno, lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y eso los llevó a blasfemar contra Dios. Acusaron a Dios de genocidio premeditado, hermanos. Que los sacó de Egipto para llevarlos a morir al desierto. Se impacientaron tanto, hermanos. Y eso, hermanos, los llevó a que Dios les mandara serpientes. Serpientes venenosas que los mordieron a todos y mucha gente murió. Otro ejemplo, hermanos, no lo puse aquí, pero otro ejemplo que se me viene ahorita a la memoria de la impaciencia y la desesperación es cuando Moisés sube a la montaña, hermanos, a encontrarse con Dios y el pueblo se queda abajo. Y pasaron los días y el pueblo, ¿qué pasó con Moisés? No ha bajado. Aarón, haznos un Dios, porque este Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? Ya nos desesperamos, ya nos impacientamos, haznos este Dios y sale el becerro de oro. Y empiezan a adorarlo y este es el Dios que nos sacó del Egipto. La desesperación y la impaciencia de no saber esperar en Dios. Desesperarnos, hermanos, cuando las cosas no salen bien es lo más normal del mundo en sentido humano de la palabra.
pero no debería de dominarnos la desesperación. Dice el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. No me dejaré dominar de nada aquello, hermanos. No debería dejarnos dominar la desesperación. El Salmo 37 nos sigue diciendo, no te impacientes. Y hermanos, el Salmo 37 nos da, yo agarré, hermanos, 4 puntos que el salmista nos aconseja para no caer en desesperación y que esto nos lleve a tomar los puntos que mencioné. Ahí en el versículo 3 dice lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cómo podemos contrarrestar la impaciencia, hermanos? ¿Cómo puedo realmente yo pasar el periodo de angustia y desesperación cuando está carcomiendo mis huesos? Pues es a través de la confianza, hermanos, en el Señor. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar en el Señor, hermanos, significa que aunque yo no veo qué es lo que está pasando, yo sé que Dios tiene el control y voy a descansar en esa confianza en nuestro Dios. Significa que a veces, hermanos, confiar en el Señor significa que a veces no podemos entender por qué hay tanta injusticia, pero que Dios tiene el control. Y que aunque el impío prospere y aunque a nosotros nos vaya de mal en peor, aún así Dios está en medio de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a confiar en las promesas del Señor, vamos a poder descansar en Él. Dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. ¿Por qué le dice el salmista eso? Porque más arribita dice, porque los inicuos como la hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán. Dios dice, no te impacientes a causa del inicuo, no te impacientes a causa de la maldad. Un día Dios se encargará de ellos. Dios se va a hacer justicia, no en tu justicia, sino en la justicia de Dios. Como dice el Salmo, mía es la venganza, dice Jehová, yo daré el pago. Él a su debido tiempo, hermanos, va a actuar con justicia. Versículo 7, en la parte B del versículo dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Y Asaf comprendió esto, hermanos. Cuando Asaf estaba a punto así de irse en pos de los inicuos, de ir que sus pies se resbalaron, dice, hasta que entré yo en el santuario de Dios, comprendí el final de todos ellos. Él entendió que toda esa injusticia que él sentía que estaba viviendo, comprendió que sus días ya estaban contados. Que los inicuos tenían su paga más temprano que tarde. En nuestro tiempo, hermanos, puede ser bien desesperante, pero Dios tiene establecido un día para este mundo. Quizá a lo mejor nuestros ojos ya no lo van a ver porque ya vamos a estar en el cielo celebrando las bodas del Cordero, pero al mundo aquí abajo le va a estar ahora a ellos les va a estar yendo como en feria. Me encanta esa frase que dice que los sufrimientos de este mundo son el único infierno que los cristianos vivirán. Mientras que los deleites y los placeres de este mundo son el único paraíso o el único cielo que los impíos gozarán. Porque a ellos les espera una expectación de fuego, un hervor de fuego, dice la palabra del Señor. Y Asaf comprendió eso y dijo, el acercarme a mí me es el bien. Y descansó Asaf en ello, hermano. Ya no se preocupó más, ni se fue en pos, porque él entendió que Dios tenía la justicia bajo control y que tarde que temprano Dios iba a actuar en consecuencia. Versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El salmista aquí nos invita a deleitarnos. Este versículo, hermano, ha sido muy, muy mal usado. Es muy común escuchar a un predicador, deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón, haciendo mucho énfasis en que todo lo que pidamos al Señor Él nos lo va a dar, principalmente en cosas materiales. Si quieres una casa, pídele al Señor y Él te lo va a dar, porque aquí dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero en el contexto en que el salmista lo está diciendo, hermano, está diciendo primeramente, no te impacientes a causa de los impíos. Mejor confía en el Señor y deleítate en el Señor en medio de esa injusticia, en medio de esa adversidad, en medio de esa perversidad de los inicuos. Tú confía en el Señor y deleítate en Él. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
El Señor, hermanos, el apóstol Pablo en el Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7 nos dice algo parecido. Fíjese lo que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra deleitarse en el hebreo, según el interlineal, hermanos, uno de los significados es burlarse. Entonces, podría ser que deleitarnos en el Señor significaría de gozarnos en Él y burlarnos de la situación que estamos pasando, porque Dios tiene el control de ello. Dios tiene el control. No deberíamos de desesperarnos, sino decir, esto no es nada, esto va a pasar. Dios tiene el control de todo lo que estoy pasando. Y deleitarnos en Él, regocijarnos en Él. Obviamente, hermanos, cuando Pablo dice regocijen en el Señor, siempre no significa que si se le murió un ser querido esté jajaja a carcajadas. No, hermanos. Como seres humanos nos dolemos, como seres humanos lloramos, como seres humanos sufrimos, pero que en medio de eso, hermanos, nos gocemos en el Señor, de decir, yo sé que mi ser querido ahorita está en un cajón tendido, pero sé que un día le veré cara cuando nos reunamos con el Señor. O yo sé que estoy en una cama de hospital y yo sé que Dios me puede levantar, ya sea para irme con Él a su presencia o para dar testimonio de su poder. Esa frase la dijo mi padre, hermanos, cuando estaba tendido en el hospital. Y a él le dolía mucho su estómago porque le hicieron mucho daño los medicamentos, en una barrigota así. Y recuerdo que cuando yo fui con él, dijo, yo sé que Dios me va a levantar de aquí. Dijo, sea para su presencia o sea para ir a la iglesia a testificar de su poder. Hermanos, yo no lo entendía, y es que él se quejaba, o sea, es que me arde, me duele, pero su espíritu estaba gozoso. Quiero creer que a eso se refiere Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Aún en medio de la adversidad, pero es que ¿cómo es posible que yo pueda estar regocijándome cuando tengo a mi madre conectada a tubos? Aún en medio de eso, Dios está allí. No lo podemos ver con nuestros ojos naturales, hermanos. Por eso necesitamos depender del Señor, depender de Él, de estar en comunión con Él, para que lo que nosotros no vemos, el Señor nos los haga ver a través de su palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Yo hermanos, yo cuando leo el libro de Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y que les dieron un buen azote, hermanos. Y los azotes de aquel tiempo no eran con una varita como con la que me pegaba mi mamá. No, eran cosas feas, hermanos, que les desgarraban las espaldas. Dice que fueron azotados. Y los creyentes, los apóstoles, lejos de estar llorando, dice que salieron gozosos de ser tomados como dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Pero como seres humanos, hermanos, qué difícil es realmente aplicar la paciencia a nuestra vida. Qué difícil realmente es saber esperar en el Señor. Es muy fácil decirlo, predicarlo, pero ya cuando estamos en la situación, hermanos, si no estamos bien aferrados a las promesas de Dios, nos vamos a ir para abajo. Nos vamos a ir para abajo, y créame que se lo digo por experiencia también. A veces son tantas las presiones de esta vida que nos quebramos, hermanos, y nos podemos ir por el lado incorrecto. Por eso dice el Señor, deleítate en el Señor. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. La palabra encomendar, hermanos, la RAE la define de la siguiente manera. Encomendar significa encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Es darle a alguien una responsabilidad que asumes cumplirá. Dice el salmista, no te impacientes, confía en Jehová, deleítate en Jehová y encomienda a Jehová tu camino. Tu vida, todo tu futuro, encomiéndalo al Señor, encárgaselo al Señor, confía en Él y Él hará. Hermanos, al encomendar a nosotros nuestra vida a Dios, le estamos diciendo, Dios, yo sé que si te encargo esto, tú lo vas a cumplir. Yo te doy esta responsabilidad que yo no puedo resolver, que yo no puedo cargar, porque yo sé que tú sí puedes hacerlo y que tú sí vas a cumplir a su debido tiempo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él hará, es decir, yo sé que tú puedes cumplir, estoy completamente seguro, descanso en esto.
Hermano, ¿estás viviendo una situación de injusticia? Encomiéndaselo al Señor. Él en su justicia actuará a su favor en su debido momento. ¿Estás pasando alguna enfermedad? Encomiéndaselo al Señor, quien tiene el poder para sanarte, hermano, o de restaurar tu salud o de sostenerte en medio de ella. Tienes que tomar una dura decisión. Vas a tomar un trabajo, quieres emprender, vas a tomar una carrera, vas a tomar un ministerio. Encomiéndaselo al Señor. Confía en Él y Él va a actuar. Yo, por ejemplo, y no sé si me permites tomar por ejemplo, el caso de Jonathan. Y yo se lo he dicho a él, hermanos. Yo nunca había visto algo, o sea, cómo Dios va acomodando las piezas en su debido momento cuando sabemos esperar en Él. Después de muchas trabas, de todo lo que usted quiera, ya en unos par de semanas se va a estar casando, hermano. Y todo se acomoda así, pum, pum, pum. Hasta su casa, hermano. Le decía, esas casas regularmente son de entrega anticipada, pero se tardan 2 semanas. El cliente viene, compra la casa, en lo que se hace el trámite y ya la están reparando, en 1 o 2 semanas ya se la entregaron. Y acá fue, o sea, la compra un día y al tercer día ya se la estaban entregando. O sea, todo, hermanos, cuando sabemos esperar en la voluntad de Dios, Él decidió esperar en la voluntad de Dios. Lo que hablábamos la semana pasada, el yugo es igual. Él no se desesperó y tomó a cualquier persona. Esperó si era la voluntad de Dios. Dios le confirmó que Él iba a ser la esposa que Él tenía para ella. Pobrecita Eli. Y viceversa, hermanos. Y todo se ha acomodado, hermanos, todo se ha acomodado. Le fue muy bien en su despedida de soltero. Hermanos, cuando esperamos en Dios y cuando no nos desesperamos, Dios va a actuar en nuestro favor y en consecuencia. Pero los seres humanos somos bien cabezas duras, hermanos. Somos muy rebeldes, queremos todo sí ya. Imagínense que yo fuera un desesperado, hermanos. Para los que no saben, aunque yo sé que me veo 20 años más joven, ya tengo 40 años. Tengo 40 años de edad. Y si yo fuera un desesperado, a lo mejor ya me hubiese casado con la primera impía filistea que se me hubiese atravesado en el camino, hermano. Y no es la situación ahí, hermanos. La verdad, yo no me quiero casar, pero tampoco estoy cerrado. Yo le he dicho al Señor, si tú quieres que me case, Señor, ay sí, ahora como Jaimito el cartero, tú búscamela porque yo quiero evitar la fatiga. Entonces, porque, hermanos, si yo tomo una mala decisión, les tengo que confesar, una de las cosas que más me aterran a mí es eso. Casarme de manera equivocada. Y que cuando ya esté en el matrimonio descubra que no era la voluntad de Dios y ahora ¿qué hago? Y yo no quiero vivir un infierno así, hermanos. Porque realmente casarse de manera equivocada debe ser un infierno, hermanos. Cuando ya te das cuenta que no era la voluntad de Dios. Hermanos, esperar en Dios, hermanos, trae bendiciones tan grandes. Por ejemplo, como en el caso, ya tiene su casa, el caso de Jonathan, ya se tomó sus fotos, ya tiene sus cositas, y en unos días, si Dios lo permite, estarán ante el Señor haciendo el pacto. Y así le pasó a Edson, así le pasó a Brian y Estrella, porque supieron esperar en la voluntad de Dios. César está esperando en la voluntad de Dios. Ya tiene su prometida, ya está por casarse también, pero estoy seguro que él sigue diciendo al Señor, sigue confirmando tu voluntad. De eso se trata, hermanos, esperar en el Señor. Esperar en el Señor no es decirle, Señor, que se haga lo que yo quiero con ella, porque ella está bien bonita y es que me encanta. No, Señor, aunque a mí me guste, aunque a mí me encante, que no sea lo que yo quiero, porque yo no quiero ser un Sansón. Sansón, por su mala cabeza, terminó muerto por hacerle caso a una filistea, porque estaba tan enamorado que le valió desobedecer al Señor y trajo duras consecuencias. Por eso, hermanos, es importante que cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, nos deleitamos en Dios, eso no significa que Dios va a hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos, porque por eso le encomendamos a Él nuestra vida. Cuando dice, encomienda al Señor tu camino, es decir, mira, hermana Alba, aquí le entrego este paquete, está en sus manos. Y yo me voy confiando en que ella va a hacer un buen trabajo. Eso es la confianza. Y eso es entrega. Cuando yo le entrego mi vida al Señor, le digo, Señor, te encomiendo mi vida, te encomiendo mi futuro, te encomiendo mis proyectos, sabiendo que tú vas a hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiera, o no lo que a mí me guste. Y eso, hermanos, esperar en Dios trae resultados
beneficiosos para nuestra vida. Incluso cuando Dios contesta de manera negativa, vamos a ponerlo entre comillas. De manera positiva vamos a decir que Dios contesta como nosotros esperábamos que contestara. De manera negativa es cuando Dios dice no a nuestra petición, pero aunque nosotros podamos verlo como algo negativo, es positivo porque Dios sabe lo mejor que nos conviene. Y puede que no, diga, ay, ¿por qué Dios no me contestó? No, es que Dios te estaba guardando y librando de algo. Y eso es esperar en Él. Por último, hermanos, dice el versículo 7 al 9, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Una vez más, hermanos, el salmista nos insta a no desesperarnos, sino a esperar en el Señor. No te impacientes, confía en Jehová, encomienda a Jehová tu camino y guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Te toca esperar en Él, esperar a su debido tiempo. Eso nos va a dar mucho descanso, hermanos. Yo recuerdo cuando a mi mamá le detectaron sus primeras anomalías en su riñón derecho, izquierdo, ya no recuerdo, se vio la muerte. Estuvo casi como 60 días internada, hermanos, en el Seguro Viejo. Y era algo terrible, tanto para ella como para nosotros, de estar ahí en el hospital y todo eso. Y era tanto mi estrés y mi desesperación que yo no sabía qué hacer. Y recuerdo que un día fui, me encerré en mi cuarto, yo vivía por esa zona, ya por el Seguro Viejo. Y yo le dije, Señor, yo ya estoy cansado, ya no aguanto más, en mi trabajo también tengo problemas, mi mamá dice que ya no aguanto, yo te la traigo en tus manos, hágase tu soberana voluntad. Si la has de dejar, que así sea, si no la vas a dejar, nomás dame aguante, porque yo no voy a aguantar si te llevas a mi mamá. Hermanos, fuera de broma, no es choro como dice la chaviza, fuera de broma, ese día dormí como un bebé. Descansé en el Señor, porque decidí esperar en el Señor. A las semanas me dijeron, ¿saben qué? Tu mamá ya la vamos a operar, le vamos a quitar el riñón. Dije, pues bueno, ni modo. Gloria a Dios que ya hay respuesta, la operaron. Y a las 2 semanas ya la teníamos en casa. Ella ya se había despedido, cuando se fue ni se despidió de nosotros, ¿sabes? Se despidió como 5 o 6 veces porque sentía que ya se iba. Y esperamos en Dios. Y yo le dije al Señor, yo sé que mi humanidad no quiere que ella se vaya porque es mi mamá, pero si es tu voluntad, solamente ayúdame porque yo no voy a aguantar, humanamente hablando. Dios respondió favorablemente, gracias a Dios. Pero cuando aprendemos a no impacientarnos, a confiar en lo que el Señor a confiar en lo que el Señor hará, eso nos va a traer un deleite y un descanso en el Señor. Yo recuerdo cuando mi papá murió, mi abuelita hasta se enojó porque pensaba que nosotros estábamos contentos de que mi papá se había muerto. Porque no sé si ella nos quería ver como gritando y pataleando. Sí, lloramos, pero estábamos tranquilos. Yo estaba muy gozoso, hermanos, porque mi papá había sido salvo. Después de 15 años de una vida en maldad y que yo decía, este hombre no tiene temor de Dios, ve cómo blasfema contra Dios, cómo ofende, insulta al Señor y cómo Satanás lo usaba horrible. De verdad, hermanos, mi papá era un instrumento vivo en manos de Satanás. Y nosotros orábamos y decía, este Señor nunca va a ser salvo. Y decía, no. Y yo no creía en la predestinación, ¿verdad? Y yo decía, pero parece que este Señor ya está destinado a la condenación porque, pues nomás no. Y miren, hermanos, el Señor lo alcanzó en su misericordia y a los 4 meses partió a la eternidad. Dios tiene su tiempo, hermanos. No, hermana, si tu esposo es incrédulo, no te desesperes, no te impacientes, confía en el Señor, encomiéndaselo al Señor, confía en Él y Él hará tarde que temprano. En el preciso momento de Dios, no en tu tiempo. Yo sé que no, y te lo digo por experiencia, obviamente yo no era el esposo de mi papá, pero era mi papá. Y todos los viernes teníamos que esconder machetes, teníamos que esconder hasta los cerillos porque llegaba bufando y si nos veía orando se ponía pero súper mal. Una vez nos quiso quemar vivos adentro, hermanos, con un hacha nos correteó, hermanos. No sé si creo que mi mamá contó ese testimonio de unas hermanas. Fue una vida horrible. Si tú estás pasando, hermana, por una situación así, yo lo único que te puedo decir, sigue confiando en el Señor.
Sigue encomendando a tu esposo al Señor y tarde que temprano el Señor lo va a alcanzar en su misericordia. Pero tienes que confiar en Él, esperar en Él. Yo sé que no es fácil, claro que no es. Te desespera. Yo una vez decía, yo ya estoy harto, yo ya no voy a orar por Él, le decía a mi mamá, porque es que nomás no. O sea, por más, gasto más mi rodilla y mi saliva yo que lo que hace Él en mi humanidad, ¿verdad? Y en mi incredulidad. Así a veces creemos. Pero cuando esperamos en el Señor, descansamos en Él. Y podemos tener un verdadero deleite. Y hermanos, y ni qué decir, hermanos, cuando el Señor por fin responde. Cuando mi papá dijo, es que ya realmente encontré al Señor, le dije, es que mi papá hacía esto. Decía que se convertía y guardaba sus discos de música mundana y sus botellas de caguama. Y le decía, bueno, pues ya conociste al Señor, pues ya tira todo eso. No, ahí déjalo. Yo sé qué voy a hacer con ellos. Y así decía, porque realmente a las 2-3 semanas volvía a sus andadas. Y esa vez le dijimos, le dije, otra vez con sus argüendes. Y no, hermano, o sea, cuando yo vi, ya llevaba sus botellas de caguama, sus músicas mundanas, lo tiró a la basura sin que nadie le dijera. Porque cuando Dios responde, lo responde bien. Y Él no lo va a hacer cuando tú quieres. Yo quería ser como el Espíritu Santo fuerte. Decir, es que ya no hagas esto, ya no hagas lo otro. Quería que demostrara evidencias de su salvación, pero no, nosotros no somos el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a esperar en Él, a confiar en Él. Y cuando Dios responde, hermano, claro que cuando vimos que realmente mi papá era salvo, fue una bendición. O sea, lloramos, o sea, la vida en la familia fue completamente diferente. Fue un gozo, hermanos, que aunque a los 4 meses dijeron, tu papá está agonizando, yo dije, la gloria sea a Dios, no porque está agonizando, sino porque yo sé que si Él se va, su alma está asegurada. Y la última, yo hablé con Él 4 horas antes de su muerte, y Él me dijo, y nunca se me olvidará, yo me levanto de aquí porque me levanto, ya sea para irme con el Señor, o para ir a la iglesia a dar testimonio de su poder. Fue lo primero, nos dolió, pero yo sé que Él un día resucitará cuando Cristo vuelva. Pero hay que aprender a esperar en el Señor. Por muy doloroso que esto sea, hermanos, por muy frustrante, hay que esperar en el Señor. Y a su debido tiempo vamos a cegar, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, en conclusión, no te desesperes, hermanos, lo que esté pasando. No te desesperes si tu esposo o tu esposa aún no han respondido al Evangelio. No te desesperes si tus hijos aún no han sido salvos. Si tu vecino te sigue molestando. Encomiéndale al Señor esa carga, no la cargues tú, hermano, porque si tú la cargas te vas a desesperar, te vas a frustrar. Hace poquito estábamos pasando también una situación y yo le decía al pastor, es que esto ya me sobrepasó. Le decía al pastor, a mí si no me llueve, me trueno, me relampaguea, pero siempre me pasan cosas. Y hermanos, estaba a punto de desesperarme. Sí, de verdad, hermano, o sea, digo, no es que me guste hacerme la víctima, pero los hermanos de aquí son testigos de año tras año, si no es una cosa y si no es otra, casi no fue mi hermano, luego mi mamá, luego así en cadenita, y decía, ay, o sea, porque a mí, Señor, si yo voy al templo todos los domingos, casi decía eso. Pero hermanos, tenemos que entender, hermanos, que Dios no nos promete felicidad en esta vida, tampoco nos promete sufrimiento toda la vida, pero en medio de todas estas tormentas les puedo decir, hermanos, Dios ha tenido el control y ha aprendido a descansar en Él y a esperar en Él. Si no, hermano, yo creo que ya me hubiese vuelto más de lo que ya estoy, ¿verdad? Pero esperar en Dios, hermanos, te da descanso, te da tranquilidad. Esos ataques de pánico y de ansiedad que hace 4 semanas estuve padeciendo, nunca he padecido eso, hermano, y a mí no me gusta y espero en Dios nunca padecerlo. Nunca lo había padecido con esto que pasó, por primera vez lo experimenté, pero gracias a Dios que cuando dije, no, Señor, esto no está bien, yo te entrego en tus manos, haz tu voluntad, mire. Descansa en el Señor, descansa en el Señor, hermano. No te impacientes, confía en Jehová, hermano. Deleítate en Jehová, encomienda a Jehová y espera en Él, confía en Él y Él hará. Puesto sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y creo, hermanos, que hoy más que nunca debemos pedir perdón al Señor por esas veces que nos hemos impacientado, que nos hemos desesperado y que no hemos confiado en Él. Quizá muchas veces tú tomaste una mala decisión por causa de tu impaciencia y tu desesperación. Dios nos puede perdonar. La impaciencia es pecado, hermanos. Ser impaciente significa que yo no confío en lo que Dios va a hacer, que yo no confío en sus promesas y que mi voluntad es mejor que la de Dios, porque yo estoy tomando una decisión a la ligera. Vamos a orar, pastor.